Bueno. ¿Qué tenemos hoy aquí? Hoy tenemos una caja de acero totalmente destrozada. Está rayada y además son rayones bastante profundos. Vamos a ver cómo retirar estos rayones, cómo recuperar esta caja y recuperar esta imagen especular que da la caja totalmente pulida. Vamos allá. Pues sí, como habíamos visto, tenemos una caja totalmente rayada y tenemos que eliminar todos estos rayones profundos, que además son profundos. Primero, para ello procederemos a retirar el calibre. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué lo hago? Yo lo hago porque no es nada bueno pulirla con el calibre puesto. Tenemos que pensar que una vez pongamos a pulir, van a haber altas temperaturas, va a haber vibraciones y no es nada bueno. Retiramos la tija y vamos a guardar este calibre a buen recaudo en un recipiente que sea hermético a poder ser para que no entre polvo. Es cuestión de encontrar el mejor punto para extraer este calibre. Y ya lo tenemos. Lo dejamos aquí y ya podemos trabajar. Ya te digo, lo hacemos porque van a haber vibraciones, va a haber altas temperaturas, va a haber también polvo, partículas que, bueno, en principio no deberían entrar porque debería estar todo totalmente sellado, pero bueno, son tres cosas que no me gusta nada. Ahí tenemos el aro tórico que, bueno, es el que permite la estanquidad y no lo vamos a sacar porque yo no tengo ninguno de este calibre, de estas dimensiones. Y si lo sacamos, se va a deformar y no va a haber forma de volverlo a poner. Así que, como no tengo uno nuevo ahora y de China me va a tardar varias semanas en llegarme, pues prefiero dejarlo puesto. Ahora pasamos a extraer el plexiglass, para que no se nos raye. Y ya tenemos esta caja preparada para todo el proceso. Tapa y caja. ¿En qué va a consistir? Bueno, primero vamos a lijar tapa y caja con esta lija de 400, ¿vale? El 400 es un grano bastante grueso y va a extraer bastante material. Eso nos va a permitir quitar una primera capa y extraer, retirar todas estas rayaduras profundas. Lo primero es cortarlo para tener unos cuadraditos de papel lo suficientemente pequeños para poderlos manipular bien con los dedos. Este proceso de lijado también se puede hacer con maquinaria, con Dremel y tal, pero hoy lo voy a hacer de forma manual, totalmente artesanal. Estas dimensiones ya son las apropiadas. Nos ponemos a lijar respetando los planos que tiene la caja. It's all about humanity. It's all about humanity.
Bueno, para lijar la parte posterior de la tapa vamos a ayudarnos del soporte de calibres o movimientos para sujetar bien la tapa y que este proceso nos quede lo más homogéneo posible. Siempre de vez en cuando vamos a ir mirando, vigilando de que el grabado que hay en la tapa no se borre, que no desaparezca, que no nos pasemos puliendo y ese grabado se vea afectado. Es muy importante que este grabado no se vea afectado porque si no perderíamos número de serie, perderíamos la identidad del reloj. Ya vemos que no queda ninguna de las rayaduras y podemos dar por finalizado esta parte del proceso. Ahora pasamos con la caja. Como siempre, respetando los planos. Primero este plano vertical de la caja, que es el lateral, y después pues hacemos otros diferentes planos. Esta caja tiene 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 planos diferentes. Ya hemos acabado este, es el lateral. Veis que ya no quedan estas rayaduras, no quedan ni rastro. Y pasamos a lijar otro plano. Este sería el primero. Pues queda otro más, que es el que vamos a empezar ahora, que sería el segundo. Queda un tercero y un cuarto, que es la cara superior, la parte de arriba. Sí, son 4 los que tiene esta caja. ¿Veis? Aquí ya están 3 planos lijados y solo queda el superior. Vale, muy bien. Pues ya lo tenemos completamente lijado, tapa y caja. Veis que ya no queda ni rastro de los arañazos profundos que habían antes. Ahora lo que vamos a pasar es a un segundo lijado, ahora más fino, con lija de grado 2000. Como antes, respetando los 4 planos que tiene esta caja, vamos lijando. Y con la tapa igual. La tapa tiene 2 planos, esta tapa. Pues ahí lo veis. Ya lijado con lija de 2000 más fina y únicamente queda el proceso de pulido. Con disco de... Y solo queda el proceso de pulido con la Dremel, el disco de fieltro y la pasta de color verde. Mantenemos una velocidad más bien media tirando baja, ¿vale? 4 por ahí le pongo.
Y otra vez respetando los planos de la caja. Marcha y cámara rápida. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. Deciros también que en el proceso de pulido con la Dremel hay que hacer bastante presión con el disco de fieltro. Ahora ya podemos retirar restos que quedan de la pasta de pulir con un algodón. En este caso es un disco de algodón, puede ser un trapo de algodón. Y vemos cómo ya va apareciendo esta superficie especular, este pulido brillante que estábamos buscando. Las rayas han desaparecido y volvemos otra vez a tener esta superficie en condiciones. El acero es un material muy agradecido. Siempre siguiendo este proceso vamos a poder recuperarlo casi las veces que hagan falta, porque lo que extraemos de material pues no deja de ser unas micras, es una superficie muy pequeña. Si os fijáis, la tapa ahora tiene un lijado, tiene un mapa, un dibujo que son rayas horizontales, bueno, son rayas paralelas. Esta tapa venía con unas rayas en círculos concéntricos y vamos a recuperar este cepillado que traía natural, que ya traía la tapa. Entonces, para ello nos vamos a ayudar de este marco, ¿vale? Lo hago con el marco porque no tengo una escuadra, pero es algo que nos mantenga la tapa en estos dos ejes, el eje Y y el eje X, y podemos girar la tapa de forma que se mantenga en la misma posición, ¿no? Entonces, este marco nos va a servir de guía para que se mantenga siempre en la misma posición. Simplemente haciendo presión y girando vamos a obtener esta textura de las líneas concéntricas, estos círculos concéntricos. Ahora, como último proceso, vamos a limpiar las piezas. Para ello vamos a utilizar una solución de agua y jabón de lavavajillas normal y corriente y vamos a retirar los restos de pasta de pulir que queda. Este líquido es mejor que esté a unas 60-80 grados, que esté bastante caliente. Le pegáis un golpe de microondas para que quede caliente y actúa mejor. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. Y ya tenemos el resultado final. Tenemos la pieza que ha recuperado otra vez ese brillo y esa superficie especular, esa superficie que refleja todo a su paso y tampoco ha sido tan costoso ni tan difícil. También tenemos, ¿lo veis? Ese cepillado en forma de círculos concéntricos que era original, que era el que traía, y ni resto de esas rayaduras. Eso es todo por hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, tenéis la campanilla, tenéis el suscribirse si no estáis suscritos, y tenéis el me gusta y podéis comentar todo lo que queráis y yo responderé lo que sepa. Y nada, soy relojero aficionado y esto es lo que ha habido hoy.
Hasta la próxima.